Es algo que ya llegó para quedarse, que hubiéramos tenido que pasar 8 años si no hubiera habido pandemia para lograrlo, porque no querían, hoy nos confesaron que no querían dar el paso en la judicatura. Hoy en este día, hoy todo esto está hecho, hoy ya está digitalizado, hoy empezamos ya a tener los beneficios de la digitalización y además no es fácil que se puede romper un papel y se puede perder una prueba porque se arranque, pero no en materia digital, en manera digital, pues no, porque está en una nube, tú tienes acceso y puedes copiar, y yo tengo acceso y puedo copiar. Entonces ahí no puede desaparecer nada. Claro. Y entonces estás limitando este tipo de actividades ilícitas. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Escriban Podcast. Soy Carolina Sky y sé que podemos mejorar nuestras vidas innovando y poniendo nuestro granito de arena para cambiar aquellas cosas que no nos gustan, realizando pequeñas acciones que en conjunto impacten al mundo. En este podcast encontrarás entrevistas con líderes en finanzas, derecho, bienes raíces y tecnología. Cada semana estamos entrevistando a personajes que han contribuido de manera relevante en su industria para conocer las tendencias y para inspirarte a que tú también aportes tu granito de arena. Recuerda que Escriban Podcast está en YouTube para que tengas una experiencia completa con los invitados e invitadas en video. Ve a youtube.com/Escriban Podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno. Hola, queridos escribanos. El día de hoy tenemos a una invitada maravillosa, Claudia de Buenuna, maestra en Derecho, a quien me voy a permitir presentarla con una pequeña semblanza. Claudia es presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, miembro de la Unión Internacional de Abogados, socia del bufete de Buen SC y litigante en materia civil, familiar y mercantil desde 1978 a la fecha. Es abogada general de la Universidad Autónoma Metropolitana de 2007 a 2010, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, maestra en Derecho Familiar por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Cursó 3 especialidades en la Universidad Panamericana: Amparo, Derecho Financiero y Comercio Internacional, así como Derecho Mercantil. Cursó un diplomado en materia de juicios orales familiares, abogada pro bono de la Fundación Barra Mexicana, donde ha sido consejera. Profesora de Derecho Civil y Familiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es mediadora privada número 427, certificada por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Cursó un diplomado en abogacía colaborativa. Colaboradora en varios libros, 2 de los cuales los ha coordinado. Ha sido conferencista y ha participado en diversos programas de radio y televisión. Y muchas gracias por permitirnos este breve tiempo para compartir con usted todas sus experiencias. Muchas gracias, Carol. Después de esta breve semblanza, nos damos cuenta de que eres una persona muy preparada. Y más allá del ámbito profesional, ¿cómo se define Claudia de Buen? Bueno, yo antes que nada, antes de ser abogada, pues soy una mujer con muchas metas en la vida, que las he ido cumpliendo todas y cada una poco a poco, con algunos traspiés o contratiempos, pero ahí voy cumpliéndolas y pues la verdad muy contenta de estar
de no caerme ante los fracasos o errores, sino de continuar. Soy madre de 2 hijas, las adoro, son mi motivo más importante de hacer todo lo que hago, además de mí misma, desde luego. Y soy una persona que le gusta el arte, le gusta el cine, la fotografía, me gusta la pintura muchísimo, me gusta mucho leer y amo mi profesión. Amo mi profesión muchísimo, tengo la vocación de ser abogada. Desde muy chica era un poco defensora de estas causas medio perdidas y rebelde. Todo me lo cuestionaba y bueno, pues no siempre le caía bien al maestro por eso. Pero bueno, eso soy. Sí, claro que sí, y a legua se nota que tu profesión la llevas en la sangre. Para quienes no conocen de tu historia, me encantaría, porque yo cuando la conocí me fascinó. Ojalá nos pudieras compartir la historia de tu abuelo, Demófilo, de cómo llegó a México, y de tu papá, Néstor de Buen. Claro que sí. El primero de la línea, hasta donde yo sé, abogado o jurista, fue mi abuelo Demófilo de Buen español, hijo de Odón de Buen. Odón de Buen, es importante que lo sepan, era un científico, el primer oceanógrafo que hubo en España, y un hombre con unos ideales muy claros y muy congruente con su forma de ser. Era republicano, igual que mi abuelo y mi padre, y bueno, mantuvieron siempre esta línea de congruencia en su pensar, librepensadores y su forma de actuar. Y cuando viene la Guerra Civil Española, pues tienen que salir de España a Francia, donde estuvieron 2 años viviendo mi abuelo y mi padre y mis tíos, 2 años, y mi abuela desde luego. Y después, cuando entran el ejército nazi a Francia, pues a los primeros que fueron a buscar es a ellos, entonces tuvieron que viajar a México en un barco. Mi abuelo era muy ordenado y tenía toda la documentación, tenía capacidad económica y tenía la visa para llegar a varios países, ¿no? Al que fuera, pero los demás no. Y entonces mi abuelo sube a la familia al barco, se suben mucho más, son barcos, y cada rato salen barcos a América de españoles, gente muy valiosa y con nada de dinero. Y llegan a República Dominicana, en donde el dictador Leónidas Trujillo les pide una cuota por persona, una cuota que no había manera de juntarla entre todos. Mi abuelo, que tenía la visa, baja del barco y negocia con el gobierno mexicano que pudieran venir a México. Ahí mi padre tenía 14 años de edad y tenía un hermano más chico y 2 mayores. Entonces cambian de barco y empiezan a un barco más pequeño, o sea que si de por sí iban apretados, los pobres españoles vienen más apretados en este barco y llegan a México, a Coatzacoalcos, y de inmediato dormir, comer bien y llegar a la Ciudad de México. Desde entonces rentaron un departamento en la Colonia Juárez, que hasta que murió la hermana mayor de mi padre, que ella vivía ahí, fue el domicilio familiar, donde pasamos todas las días de Reyes y teníamos unas historias lindas. Mi tía era médico y entonces ahí íbamos a verla como médico, en fin. Mi abuelo fue un gran jurista. Él fue presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema en España. Él tiene varios libros y mi padre pues heredó el gusto por el derecho. Y él, mi abuelo murió muy joven, a los 50 y tantos años. Entonces mi padre empezaba la carrera, yo creo. Pues tuvieron que trabajar, mis tíos, mi padre, para poder mantenerse y mantener a la abuela. Y mi padre empezó a ser civilista. Sí. A él le gustaba el derecho civil. Pero el tiempo lo llevó a trabajar en la Junta de Conciliación y Arbitraje y entonces se convirtió en un laboralista que amó el área de trabajo, donde escribió pues, muchos libros,
están muchos de ellos. Escribió muchos libros y fue realmente una persona que, a pesar de ser español de origen, adoptó la nacionalidad mexicana por convicción, por amor y por agradecimiento. Y entonces se dedicó a trabajar en favor de los trabajadores de este país, a hacer asesoría, al derecho de trabajo, patrones trabajadores, digamos, pero fue muy agradecido con este país y le devolvió con creces, yo creo, lo que recibió de México. Entonces, bueno, pues yo de alguna manera no quería ser abogada, pues soy rebelde, pero terminé siéndolo, terminé reconociendo que es una profesión maravillosa, que me da muchísimo más de lo que me puede quitar, digamos, y que la satisfacción de ver una persona con sus asuntos resueltos, una persona, por ejemplo, víctima de violencia, con nuestro apoyo, que le va dando seguridad, la va empoderando un poco, eso para mí no tiene precio, no tiene precio. Oro molido. Es oro molido. Es algo increíble, es algo que me hace dormir con la sonrisa. A veces no duermo de la angustia, de la preocupación de algunos asuntos, pero generalmente quedo bastante satisfecha del trabajo que hacemos. Y de hecho, algo que se me hace hermoso de la gente que vino a México en aquel entonces, después de los nazis, contribuyeron muchísimo a que las ciencias sociales se pudieran amalgamar aquí en México y contribuir a esa ciencia, a que se empoderaran desde el conocimiento europeo. Sí, cómo no. La gente que vino a México era gente de muy alto nivel cultural. Vinieron grandes, abogados, vinieron juristas, vinieron arquitectos, ingenieros, y aquí se formaron los hijos también, hijos españoles nacidos allá, pero que aquí se terminaron de formar profesionalmente, publicista como Lalo Ferrer, vino gente de poetas, escritores, pienso de verdad en tantos nombres que sería muy largo empezar a decir los que recuerdo, pero gente que además, lo maravilloso de todos ellos es que eran congruentes entre sus valores y su forma de actuar. Y eso no tiene precio. Porque así han venido trabajando siempre, ¿no? De acuerdo a su forma de trabajar, la honestidad y sobre todo este compromiso que ha sido. Y desde que lo mencionas de tu abuelo, cómo ayudó a las personas que no tenían los medios para poder llegar aquí, o sea, eso dijo muchísimo, lo dijo todo. Sí, es sí. Más importante el ser humano que el dinero. Claro, por supuesto. Sí, él lo que hizo fue mediar para que pudiéramos llegar a México y bueno, Cárdenas les abrió la puerta a todos, lo cual fue una maravilla, ¿no? Para nosotros, pues yo me siento agradecida siempre con Cárdenas, el padre y la madre también, la esposa de Lázaro Cárdenas, porque les dio calidez, por ejemplo, a los niños de Morelia, ella les dio mucha calidez y mucho acompañamiento. Sí, claro. Sí, es que han contribuido muchísimo a la sociedad. Y bueno, pasando a otra cosa, pasando de que tienes tu despacho, eres profesionista y entonces eres miembro de la Barra Mexicana de Abogados. Sí, hace 26 Cuéntame años. Tu caminar por la barra. Mira, hace 26 años yo pregunté a mi padre, porque yo veía que todos iban a la barra, que la pasaban muy bien y que tenían sus comidas y sus congresos, pero eran hombres todos. Yo dije, oye, ¿puedo ir a la barra? Y me dijeron, pues sí, ¿por qué no? Y entonces me inscribí a la barra y ya me aceptaron. Fui a recibir mi diploma, que está ahí colgado. Y además de todo eso, pues me incorporé inmediatamente a las comisiones que me gustaban, que era civil, mercantil, familiar, estaba dentro de la civil. Y que empezamos a crear la Comisión de Derechos de la Mujer. Hace 25 años la creamos. Wow, las raíces. Las raíces, sí, éramos unas 4 o 5 compañeras barristas que consideramos
muy importante y urgente que pudiéramos tener pues un respaldo a todo, sobre todo a una lucha que sigue y seguirá muchos años, que no ha terminado, para ser incluyentes en la barra, para darnos a nosotros la oportunidad de ser parte pues, de estos altos cargos de la barra. Y entonces, pues la hicimos, finalmente después de un par de años la aceptaron, y después de que la aceptaron, empezamos a trabajar y se reían mucho todos los niños porque decían, bueno, va a ser un intercambio de recetas y de cómo te fue en el kinder o la escuela. Nada más lejos que la realidad, que eso, ¿no? La realidad fue contundente. Eran hombres y mujeres invitados a hablar de temas de género, no nomás del género femenino, del género masculino, porque el género son los dos, sí. Y además de la inclusión, de incluir a todo tipo de personas, a todo tipo digamos, de razas, de orientaciones sexuales, para que pudieran expresarse en esa comisión. Entonces le cambiamos el nombre por Equidad y Género. Y entonces fue una comisión más asertiva en el sentido de que su objeto era mucho más amplio. Sí. Igual dijeron, van a hablar de homosexuales y de aborto. Pues sí, también de eso, pero de otras cosas también. Y ya al final, por las tendencias actuales, es igualdad de género. Pero esa ha sido una bandera que he tenido durante todo el tiempo que he estado en la barra, porque yo cuando entré sentí prácticamente la mirada de los hombres, no lasciva, sino una mirada de rechazo. Y tú, no, o sea, qué extrañamiento, ¿y tú qué haces aquí? No, la verdad es que siempre han sido muy amables y muy cordiales, la mayoría, la gran mayoría han sido, hasta se han hecho muy amigos míos. Algunos, pues no, o sea, tienen mucha resistencia, sobre todo a que yo haya sido presidenta, que sea presidenta. Pero la gran mayoría me han aceptado con mucho afecto y cariño. Pero sí al principio era muy raro, ¿no? Llegabas y eran 40 hombres y 2 o 3 mujeres. Y así nos volteaban a ver como, qué raro. Pero bueno, esta comisión hizo que nos empezáramos a reunir nosotras y entonces hacer coincidir en algunas comisiones, decir, oye, vas a ir a tal, está muy buena la plática. Y entonces en ese momento empezamos a generar un grupo, que ahora pues es un grupo muy, muy grande de mujeres, que nos reunimos, todas estamos en un chat y nos reunimos, hay otros chats de más tipo amigas, pero este es como el institucional y es un chat de mujeres barristas, por ejemplo, en donde hay desde el apoyo a temas de, por ejemplo, mi vecina tiene un tema de violencia, en Tamaulipas, ¿quién puede conseguir un abogado que pro bono no tiene dinero? Con mucho gusto. Y nos empezamos a mover todos, claro. Todas y todos. Muy bien, la verdad es que estoy muy contenta, pero sí es un trabajo muy complicado. Claro, y esa es otra de tus luchas, precisamente la inclusión de la mujer, la inclusión de los jóvenes. Sabemos que el año pasado firmaste una declaratoria con ONU para el pacto He for She. Así es. Cuéntanos de qué va esta iniciativa y cómo te ha ido. ¿Ya se implementó? Ya se implementó, tenemos plazos. Uno de los plazos es el lenguaje incluyente. En la próxima asamblea, que va a ser dentro de unos días, en octubre, el 14, si no me equivoco, vamos a tener nuestra asamblea extraordinaria para proponer a los barristas el cambio de lenguaje en los estatutos. En todo lo demás ya se implementó, ya se aprobó por el Consejo, ya lo tenemos aprobado y entonces ya es una realidad. Por otro lado, hay una solicitud, una petición importante de tener un cambio de nombre de la barra para que se llame Barra Mexicana Colegio de la Abogacía y no de abogados. De esa manera le quitamos el género a la palabra, claro. ¿Sí? Aunque todo esto queda, digamos, en un cuestionamiento por mucha gente, porque dicen hombres y mujeres, que el decir abogados incluye mujeres y hombres, o presidente incluye mujer y hombre, porque termina en además. Sin embargo, yo soy de la idea de que el lenguaje, y no soy yo nada más, es una tendencia también,
tiene que cambiar para que las mujeres podamos cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Mientras nosotros sigamos siendo abogados, amigos, compañeros, y no sé, parte de colectivos donde el nombre genérico es masculino, pues estamos acostumbrados, yo ya no, yo ya tengo esta capacidad de cambiar, de haberlo cambiado y de pedir que estemos con un lenguaje que permita que las mujeres estemos incluidas en la palabra. Claro. A mí no, la parte gramatical me parece que no es trascendental en este momento. No estamos hablando de si es correcto gramaticalmente o no. Claro. Estamos hablando de cómo las mujeres nos podemos sentir incluidas en los temas de la barra. Y en todos, en absolutamente todos. Si tenemos, por ejemplo, 50% ya en todos los órdenes de gobierno, es decir, la mitad de los candidatos de un partido para la gobernaturas tienen que ser mujeres, también para diputados y senadores tienen que ser mujeres. Y entonces resulta que no somos congruentes nosotros en la barra. Tenemos que hacerlo. Sin embargo, ha habido un pequeño retroceso. Somos 8 mujeres consejeras de 20, o sea, 12 hombres, 8. Las últimas elecciones quitaron a 3, se bajaron a 3, y nada más querían subir a 1, o sea, bajarlo a 6. Sí. Nos opusimos a algunos electores y tenemos 7 por lo menos, ya no los 8, ya bajamos. Entonces ahí esa parte no me gusta. Y hay otro Consejo General de la Abogacía, donde tendría que haber una mujer de consejera y no hay, son puros hombres y había antes. Entonces, estos son los temas por los que tenemos que seguir empujando, luchando, pero es importante que las mujeres mismas colaboremos en la ayuda a otras mujeres, que seamos solidarias, que haya sororidad, que tengamos este sentimiento de que si no nos apoyamos y nos damos la mano, es mucho más difícil salir. Claro. Pero todavía no se logra más que en alguna medida. Pero no me queda duda de que vas a seguir en esa lucha hasta conseguirlo. Sí, cómo no. Es muy importante en todos los niveles, no nomás en la barra. Claro. Otro punto importante son los jóvenes. ¿Cómo se han ocupado, en qué actividades los han tratado de incluir los recién egresados? O no sé si desde que están estudiando la carrera, desde la barra han tenido alguna actividad para empezarlos a, digamos, a encaminar a los principios fundamentales de la abogacía. Sí, aquí te voy a hablar de 2 temas importantes. Primero voy a decirte qué hemos hecho por los jóvenes y después, si me lo permites, te hablo de lo que es la colegiación. Claro. Y lo que sería la colegiación obligatoria. Primero, nosotros hemos procurado que los jóvenes se sientan incluidos. Los jóvenes pueden entrar desde que son estudiantes, si no me equivoco, de 8º semestre. Y entonces se convierten en aspirantes a barristas. Tienen todos los derechos prácticamente. No pueden votar porque no son barristas, son nada más aspirantes. Pero están incluidos en la barra y además se les llama, porque tú cuando entras a la barra destinas cuál es la comisión de las 41 comisiones que hay, a cuál o a cuáles quieres inscribirte. Eso simplemente tú puedes entrar a todas, pero es simplemente para que los coordinadores de las comisiones a las que te inscribiste o las coordinadoras te llamen y te inviten a participar en la comisión. Ya con ese simple paso, ya el joven se siente incluido, se siente aceptado, se siente parte de la comunidad. Cuando el joven ya acabó la carrera, que ya es barrista, entonces yo pretendo que sea llamado para apoyar al coordinador o a la coordinadora. ¿Cómo? A través de ayudándolo a hacer las actas o organizando eventos, de manera que se integre plenamente. Hay muchos barristas que sacan su
diploma de barrista, su roseta, que es, no la traigo en el saco, la roseta que nos identifica, y después la guardan. La roseta se la ponen, pero nunca más tienen la actividad en la barra. Nada, y el chiste, para presumir. Pues para presumir porque se los exige la empresa, ¿no? O el despacho. El chiste es que verdaderamente participen. Pero además, para nosotros es muy importante su punto de vista. Es el punto de vista de la siguiente generación, de la generación que mañana pues, va a ocupar todos los cargos. Entonces, para mí, en lo personal, el que no se les haya incluido antes fue un grave error. Entonces, los jóvenes también tenemos hay una asociación de presidentes de sociedades de alumnos de las universidades públicas y privadas, que se creó y que entró en contacto con nosotros. No sé qué fue antes, si nosotros entramos en contacto con ellos y después ellos decidieron crear esta sociedad o esta asociación civil y ahora tenemos una permanente relación con ellos. Entonces ellos nos invitan a dar pláticas, pero no nomás ellos, por ejemplo, ya fui a la Anáhuac, ya fui al ITAM, ya fui a la UP, ya fui a la, no me acuerdo, pero he ido a varias universidades, a la Ibero, a convivir y a platicar con ellos, ya sea por Zoom, ya sea presencial, para que ellos conozcan lo que se hace en la barra, conozcan por qué la barra no es un colegio elitista como siempre se ha creído, es un colegio que te permite mantenerte digamos, de manera permanente en capacitación, ¿no? Tenemos educación continua. Como tenemos 41 comisiones, hay 41 sesiones al mes. Pero además están las de los capítulos, 21 capítulos sesionando 1, 2 o 3 veces al mes. Entonces tenemos alrededor de 60, 70 sesiones al mes. Eso es increíble. Cualquier abogado, para los baristas no tiene costo, para los no baristas tiene un costo bastante bajo, pero tiene un costo. Mantenerse perfectamente, digamos, actualizados, porque invitamos a los legisladores que hicieron la ley, pero también a los jueces que las aplican, magistrados, ministros, ¿no? Claro. Pero invitamos también al encargado digamos, de diversas instituciones autónomas, a los directivos, ¿no? Para poder intercambiar con este señor, que es el director de Banco de México, por así decirlo. Claro. Pedirle explicaciones sobre temas que conoce la gente que va, porque no son ningunos improvisados. Claro. Sí, esa es parte y eso nos enriquece enormemente. Sí, es muy bueno que se incluyan desde que están estudiando y están a punto de graduarse, precisamente para que lleven ese camino a lo que ya una generación o muchas generaciones más bien les han legado, ¿no? Y para que sigan mejorando. Y otro tema importante que mencionabas, la colegiación. Hemos escuchado de muchas escuelas que son de baja calidad, que no tienen unos egresados que realmente puedan actuar con esos valores que se deben de tener en la abogacía. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles son tus objetivos respecto a la colegiación? La colegiación debería de ser obligatoria. Nosotros los que estamos colegiados voluntariamente, que somos no muchos en comparación de la cantidad de abogados que hay, pero sí somos alrededor de 15,000 personas en los 3 colegios principales, más los otros colegios, que desafortunadamente muchos colegios suelen ser colegios gobiernistas, ¿sí? Una plataforma para tener un cargo público, por ejemplo. Entonces, los colegios serios, yo insisto, son la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE, y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, que le llamamos el INCAM o el Ilustre. Estamos los 3 asociados en un Consejo General de la Abogacía Mexicana. Entonces, los 3 estamos pugnando por una colegiación obligatoria. Porque si bien estamos sometidos nosotros a un código de ética de manera voluntaria que tiene mucho valor, ¿sí? El estar sometidos a un código de ética de manera obligatoria genera en los compañeros, en los colegas,
pues el cuestionamiento de que si no se portan bien, si no actúan conforme a derecho, pues les pueden quitar la licencia para seguir trabajando como abogados. Hoy no pasa absolutamente nada. Y eso se aplica en otros países, En ¿no? casi todos los países del Pero en mundo. México, ¿no? Europa, todos los países. Estados Unidos, en todo Estados Unidos es obligatorio. Y varios de Sudamérica. Sí. De Centroamérica no lo sé. Pero sí te digo que en México no, porque claro que ya no van a poder seguir con las mismas prácticas que han tenido muchos de mis colegas, ¿no? De pues soltar gratificaciones, entre comillas, a las autoridades para obtener una resolución a favor o algún documento o algo, ¿no? Y eso no puede seguir. O sea, si nosotros queremos tener un país sin corrupción y un país excelente, tenemos que empezar en la propia casa. Y la propia casa es una materia, la abogacía es una materia tan relevante, porque casi todos tenemos que ver con abogados tarde o temprano, tan relevante que lo peor que se puede hacer es no generar estas bases para un cambio al mediano y largo plazo, porque a corto plazo está muy difícil, pero a mediano y largo plazo, y que se le dé a la abogacía la dignidad que ha perdido a lo largo de los años. Hoy en día tenemos una muy mala fama, y no digo, yo en lo personal no me la merezco, y muchos de mis compañeros tampoco, compañeras, pero muchos sí la merecen, y muchos han dado lugar a esta pésima fama de los abogados. Claro, es muy injusto, porque sí se ven muchos casos en todos los medios, en periódico, en televisión, de gente que actúa mal. De hecho, hoy en la mañana venía manejando y venía escuchando un noticiero en el cual estaban comentando de los, ya no son los Panama Papers, hoy aparecieron los Pandora Papers. Sí, exactamente. Seguramente en algunos casos habrán actuado con toda la legalidad, pero lo que es cierto es que se necesita transparencia, se necesita un marco regulatorio, pues sobre todo con ética, para poder implementar ciertos mecanismos en México para que el dinero que se genera en México se pague en impuestos en México. Así es. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, no estoy muy enterada de los Pandora Papers, he oído muy poquito, pero lo poco que oigo es muy común que los mexicanos y cualquier persona que quiera tener un inmueble, por ejemplo en Estados Unidos, no lo compre a su nombre, sino lo compre a través de una empresa. Es mucho más fácil venderlo, es mucho más barato pagar impuestos y además son deducibles muchos de los gastos. Por eso es la costumbre hacerlo, pero eso no tiene nada de malo. Lo malo es que cuando los políticos generan ganancias ilícitas, ¿sí?, por sus actividades políticas, con ingresos que reciben del propio país y sacan el dinero por estas vías, que no es un dinero que se pueda justificar, porque lo que gana un político no le da para tener esas cantidades de dinero, ¿no? Claro. Entonces, pues esas hay que buscarles, hay que de verdad arrastrar el lápiz y buscar el origen de esas cantidades, puestos a nombre de la esposa, de la madre, de la hija, de la hermana, da igual, ¿no? Del mejor amigo, del compadre. Pero sí es cierto que muchos de ellos son legales, son lícitos, son ganancias pues limpias, y simplemente pues por desconfianza en el gobierno o desconfianza en la situación económica, pues lo sacan de México, o porque quieren tener bienes fuera del país. Hay algún arraigo, por ejemplo en España, hay mucha gente que va y compra en España, o en Estados Unidos, pues por la cercanía y la comodidad. Entonces ahí sí, pues es un tema que hay que verificar en cada caso cuándo es lícito y cuándo no. Ahí están las grandes fortunas, pero pues son grandes fortunas, no dependen, salvo que se demuestre que cometieron algún delito. Pero sí hay varios funcionarios actuales y exfuncionarios que no pueden justificar de ninguna manera esos ingresos. Y eso sí, la Fiscalía tendría que en un momento dado
una vez que se determine que hubo lavado de dinero o recursos de procedencia ilícita, pues actuar de inmediato. Claro, y eso ayudaría mucho si estuvieran colegiados. Aquí en México, ¿no? Sería un punto muy relevante para evitar ese tipo de situaciones. Ahora, también sabemos que en la barra mexicana tienen una fundación que ayudan pro bono. ¿Nos puedes platicar de la fundación? Claro, Me emociona mucho el tema. Sí, tenemos hace 21 años, en octubre también, 19 si no me equivoco, constituimos nuestra fundación, se llamaba entonces Asociación de Servicios Legales. Al cabo de los años consideramos el cambio de nombre como una conveniencia para que fuera identificada por su actuación, por su objeto social. El objeto de la fundación evidentemente es dar asesoría jurídica a las personas que no tienen acceso a abogados, o en aquellos casos emblemáticos en los que se tiene que determinar que hay una necesidad de defensa de los derechos humanos de las personas, como puede ser el caso Rebsamen, del colegio Rebsamen, o quizá algunos temas de la caída del metro, temas que yo no estoy muy enterada si se están llevando, porque no estoy inversa en la fundación en estos momentos, porque estoy como presidenta de la barra, entonces no puedo estar en las dos. Está la licenciada Dolores Aguinaco presidiéndola y están haciendo un estupendo papel. ¿Qué es lo que hace la fundación? Pues primero no está abierta a público, entonces, sino tiene que ser a través de las organizaciones no gubernamentales que, digamos, le llaman de segundo piso, porque la gente llega a pedir asesoría jurídica y ellos nos turnan los asuntos. Algunos excepcionalmente se llevan a público, porque algún barrista, digamos, pide que se atienda a tal persona, pero realmente sí se hace un análisis de si la persona tiene o no la capacidad de pagar un abogado. Y si la tiene, no se la vamos a dar, porque necesitamos que ese recurso se destine a quien realmente no lo tiene. No es por otra cosa. Puede tener mucha necesidad de apoyo jurídico, pero puede tener dinero para poderlo pagar. A mí me ha llegado gente que lo que hace es tratar de no pagar abogados, y yo le digo, perdona, pero tienes una casa en Bosques de las Lomas. Como comprenderás, pues no eres candidata o candidato para que yo te apoye, ¿no? Es que no tengo un centavo. Pues sí, pero tienes una casa y entonces le estamos quitando a una persona, a un indigente probablemente, la oportunidad de que tenga un apoyo jurídico. Híjole, y hemos llevado unos casos increíbles. Hemos llevado más de 8,000 casos. Y estos 8,000 casos, uno pensaría, bueno, son 8,000 personas impactadas. No, hombre, no. Son 8,000 comunidades impactadas. Porque cada persona que se le lleva un caso, si es, por ejemplo, una violencia familiar, esto impacta a los demás miembros de la familia y a su vez a las relaciones que tienen estos miembros de la familia. Entonces se convierte en una comunidad impactada positivamente. Y hay unos casos de verdad emocionantísimos en donde, por ejemplo, le quitas la patria potestad a los padres de un niño que está abandonado en un orfanatorio. ¿Por qué? Porque en el momento en que el niño sale del orfanatorio y empieza a trabajar, los padres le pueden reclamar pensión alimenticia, porque quien da tiene derecho a pedirla. Entonces, lo que haces es que este niño, si quiere ver a sus padres, la vea, pero que no tenga ninguna obligación alimentaria con ellos. Si la quiere de tipo moral, está bien, pero no de otra naturaleza. Y entonces son casos muy lindos porque al final muchas veces lo que hay es como malos entendidos, como miedos, y terminan reuniéndose, ya sin la patria potestad, porque eso sí no debemos de ceder. Ya el chavo, el niño o la niña sabrá si les comparte. Pero yo tuve un caso de uno de los mejores alumnos de este orfanato, y claro que los papás los estaban empezando, el papá a buscar, y entonces la directora dijo, no, viene por el dinero, por lo que está ganando, ya trabajando tal persona. Y hicimos el procedimiento, buscamos a los papás, les pedimos que contestaran la demanda de renuncia o de la pérdida de la patria potestad. La contestaron los dos
diciendo que estaban de acuerdo, pero que querían recuperar a su hijo. Y así fue. Entonces estaban de acuerdo porque supieron que lo habían abandonado, pero también recuperaron el cariño del hijo o ya se tuvieron que someter a algunas terapias, etcétera, pero sí nos ha servido hasta para ese tipo de situaciones, ¿no? Que te sientes muy satisfecho. Claro, porque es restaurar a la sociedad, el tejido. Restaurar el tejido social, exactamente. Muy bien, muy bonito. Y por parte de la barra, ¿qué actividades tienen en cuanto a tecnología, en cuanto a su comisión? Sí, tenemos una comisión de tecnología que Cristian Paredes la lleva magníficamente bien. Y tenemos seminarios, hubo uno el año pasado, va a haber otro el próximo año en enero, organizados por la Coordinación de Educación Continua, sobre todas las tecnologías aplicadas a la ciencia del derecho. Y entonces nosotros en lo particular en la barra estamos tratando de implementar las mejores tecnologías para poder tener nuestros seminarios en línea o sesiones en línea o híbridos y que lleguen con una gran calidad y puedan estar conectados, preguntas, y tenemos hasta 10,000 personas que pueden entrar. O sea, eso lo hemos implementado, nos ha costado mucho trabajo. Ya los pagos se hacen en línea, ya no tienes que llegar a la barra con tu tarjeta de crédito, tu efectivo a pagar, ya se hace todo en línea, te inscribes en línea. Eso ha sido un avance importante. Para mucha gente quizá es algo elemental, para un colegio de abogados ha sido algo especial, ¿no? Que lo hemos hecho. Por otro lado, estamos dando y seguiremos dando seminarios y educación continua para temas de, digamos, cibernéticos aplicados o de inteligencia artificial al derecho. Nuestro próximo congreso nacional, porque ahorita va a haber uno regional en Baja California en enero, pero nuestro próximo congreso nacional, va a destinar 1 día y medio a temas de tecnología, a temas de digitalización. Entonces ya ahorita, por ejemplo, se comprometió conmigo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que vengo de firmar un convenio, en que sí van a tener un espacio para que ellos hablen de la justicia en línea, ¿no? Cómo lo han implementado, cómo se han implementado la digitalización de todos los expedientes. Sí. Y entonces eso lo que va a facilitar muchísimo el litigio, pero además disminuir al máximo la cantidad de personas que acuden a las instalaciones familiares y civiles, que desde las 6 de la mañana están formados. Sí, me ha tocado ver las filas en juzgados familiares que dan vuelta a la manzana 2 o 3 veces. Sí, así es. Y eso da gusto porque, por ejemplo, en España ya están digitalizados totalmente y pueden ingresar las demandas en línea y pueden enviar los papeles por correo electrónico, pero hay otros países como por ejemplo Alemania que siguen trabajando en papel porque simplemente dentro de sus políticas no está contemplar la justicia en línea. Oh, sí. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, bueno, la justicia en línea es lo que viene, ya no hay que echar para atrás. El papel, estamos acabando con la naturaleza de tanto papel que utilizamos. Yo creo que el papel tiene que ser el mínimo, ¿no? Usarlo al mínimo, porque al final todo mundo prácticamente, bueno, una enorme parte de la gente tiene acceso a las plataformas, acceso a las computadoras, y creo que es la mejor forma y tendríamos que tener el 100%. ¿no? Incluso tendría que haber un apoyo gubernamental para que las personas que menos acceso tienen, menos ingresos tienen, puedan tener una computadora. Eso tendría que ser. ¿Por qué? Porque es la manera en la que vamos a entrar en comunicación entre unos y otros, pero pagar impuestos también, pero ver programas, ver películas, ver todo. O sea, la cultura depende ya también de la digitalización o de las redes. Entonces, eso es algo que ya llegó para quedarse.
que hubiéramos tenido que pasar 8 años si no hubiera habido pandemia para lograrlo, Sí. porque no querían, hoy nos confesaron que no querían dar el paso en la judicatura. Hoy en este día, hoy todo esto está hecho, hoy ya está digitalizado, hoy empezamos ya a tener los beneficios de la digitalización y además no es fácil que se puede romper un papel y se puede perder una prueba porque se arranque, pero no en materia digital, en manera digital, pues no, porque está en una nube y tú tienes acceso y puedes copiar y yo tengo acceso y puedo copiar. Entonces ahí no puede desaparecer nada. Claro. Y entonces estás limitando este tipo de actividades ilícitas. Y me parece, en mi humilde opinión, que también se acabaría un poco con la corrupción, ¿no? Porque antes uno llegaba a los juzgados y depende cómo te recibieran, el del archivo, la secretaria, etcétera, pues a veces los abogados tenían que pedir al cliente para el refresco del funcionario. Es espantoso, ¿no? A veces siempre. Si tú vas a hacer una notificación, pues el actuario no le das una cantidad para que pueda pagar su gasolina, porque tampoco les dan. Entonces, a ver, yo lo llevo, no, yo voy, pero deme para mi gasolina. Pero la gasolina se convierte en algo un poco más, ¿no? Pero sí, pues sí, así es esto. Evitaría un poco, ¿no? Evitaría mucho. Ya los oficios te los harían inmediatamente directos sin tener que ir, pedir el expediente, pásamelo con fulanita, a ver, fulanita, te toca hacer este oficio. Uy, tengo muchos, no, a ver, pero por favor. Entonces, mira, y mucha gente, ahí tienes 100 pesos, 50 pesos, no tengo ni idea de cuánto se ve, porque yo no voy a los juzgados prácticamente. Pero además, sí, si no, no te lo hacen. Claro. ¿No? Y tienes un periodo, y tienes un plazo, y después se te ponen hasta multas si no lo haces en el periodo. Pues, ¿cómo lo vas a hacer si no lo quieren hacer? Entonces pierden los expedientes. Pierden los expedientes, los guardan, los esconden. Digo, la mayoría de la gente trabaja muy bien, pero hay quienes hacen este tipo de prácticas. Sí, claro. Y qué bueno que esta vía digital nos ayude a mejorar. Exactamente. Es la eficiencia. Al final estamos mejorando en eso. Exactamente. Todos vamos a salir ganando. Todos. Y vamos a trabajar mucho más fácil. Qué bueno. Pues me da mucho gusto que nos gracias, hayas acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad en compartirnos un poquito de tu trayectoria y de tu experiencia, que es fundamental para que se pueda dispersar en nuestra audiencia, pero sobre todo en la sociedad. Encantada, muchísimas gracias a tu público, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y a ti sobre todo, a ti porque bueno, pues eres una gran entrevistadora y me hiciste hablar de muchas cosas. Muchas gracias. Concluimos. Ha sido un placer conocer a la primera mujer que preside un colegio de abogacía en México, conocer su historia y que desde su posición busca la equidad en todos los ámbitos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien. También sigue Escriban Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para impactar a más gente y tener a más invitados. Menciónanos en Twitter en @clausdebuen y @carolinasky11 con una idea o frase que te llevas, o también lo puedes hacer en Facebook como @claudiadebuen1 con doble N y @escribanmx con V. En nuestros enlaces encontrarás la información de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para que conozcas más de ellos. Visítanos en www.escriban.com, donde encontrarás recursos y un blog valioso donde te diremos cómo administrar los expedientes y trámites judiciales de tu despacho o bufete legal. También te puedes unir a nuestra comunidad en www.escribanos.com, donde se reúnen emprendedores, empresarios y personas que quieren mejorar su entorno legal. Recuerda registrarte para recibir nuestro newsletter Escriban, donde te compartiremos noticias relevantes de la industria tecnológica. Fue producido por PFM Producciones. Escriban Interlacing Dots.